tardes y bienvenidos a todos y todas. Encantado de tenerles en el Museo de Sillesa en esta lluviosa tarde de un mayo tan singular que no lo recuerdo desde mi más tierna infancia, ninguno parecido. Y gracias por hacer el esfuerzo de venir en un día así con el clima irregular a oír y a ver a Miriam Salinas para hablarnos de un tema tan importante para nuestra historia como el que nos va a exponer. No voy en este momento a extenderme más porque le voy a pasar la palabra a María Salmerón, presidenta de la Asociación Voluntarios de Sillasa, que es la que por tercer año consecutivo organiza este seminario en torno a la historia de la mujer. Por favor, María. Muchas gracias a todos por resistir hoy y hacer el esfuerzo con la lluvia de poder llegar a esta conferencia. Agradecerle también a Miriam por su gratitud con nosotros, porque la verdad que ha hecho un esfuerzo muy grande para poder estar esta noche aquí con nosotros. Creo que nos va a contar un tema muy interesante, sobre todo para los diocesanos, y muy interesante también, sobre todo, por el papel que hace la mujer en esta época. Y agradecer al Ayuntamiento de Cieza también que nos deje este sitio, esta ubicación perfecta para poder realizar este tercer ciclo de conferencias. Y os dejo con Joaquín, que va a presentar a Miriam, que nos cuente hoy muchas cositas bonitas. Muy bien, gracias María. Este tercer seminario en torno a la historia de la mujer se va a celebrar desde hoy, día 14, hasta el día 29. Ahora les explicaré cómo, por razones personales de la tercera conferenciante, Gemma Piñera Marín, también historiadora, pues su ponencia tendrá que ser aplazada a 2 días con respecto a lo previsto, que era el día 27. Hoy el tema que va a exponerse por parte de Miriam Salinas Guirao, periodista e investigadora de historia, becada en la Universidad de Murcia, es Las comadres de Cieza, un motín de mujeres a finales del siglo XIX. Es que las mujeres en revoluciones, en motines, han sido protagonistas siempre de primera línea, porque si bien todos los que somos padres o tenemos, sin serlo, en mi caso sí, sobrinos o otros niños, por los que nos preocupamos por su salud y por su alimentación, las madres, por razones obvias, lo llevan en los genes, luchar hasta poner en peligro su propia vida por salvar la de sus hijos. Y en este sentido, la subida de impuestos, la carestía, por cualquier otra causa de alimentación para su prole, ha hecho que las mujeres, en todas las revoluciones de las que tenemos constancia, y en Cieza también lo fue en esta ocasión, pues han estado en primera línea protestando y amotinándose si hacía falta para que sus hijos no pasaran hambre. La siguiente conferencia nos la expondrá también el miembro de nuestra Asociación Voluntarios de Sillasa, Valder Muñoz Gómez, que es máster universitario en identidad europea medieval por la Universidad de Barcelona, y que les hablará a ustedes el próximo miércoles 21 de mayo, también a las 7:30, esta semana que viene. El tema es más que sugerente, y aunque geográficamente nos pilla muy lejos, culturalmente nos pilla muy cerca, porque cada vez China, y más ahora que la Unión Europea se está acercando a ese país y ellos a nosotros, está cerca de nosotros. Y el tema será Mulan, verdad y mito de la mujer en la antigua China. Ya saben ustedes perfectamente que en la película que conocemos de dibujos animados, pues nos muestra una mujer que ante la imposibilidad por ser mayor su padre de ir a la guerra, ella se disfraza de hombre y participa en la guerra, y de manera especialmente activa y valiente. Y bueno, pues nos va a hablar Valder Muñoz en esa conferencia de cuál es la verdad y el mito sobre el papel de la mujer en China en la antigüedad, que no es lamentablemente tan destacado como
hubiese sido deseable que ocurriera. Y la última conferencia, que insisto en que va a ser el día 29 de mayo, no el 27, sino el 29 de mayo, jueves, se va a impartir por Gemma Piñera Marín, historiadora, con el tema Juana I de Castilla, la construcción política de la reina loca. Por la antigua película y por muchas cosas, pues muchos sabemos las desgracias que tuvo que vivir esta mujer, que no solamente se quedó viuda joven, sino que a la que además no dejaron reinar, con bulos e infundios sobre su salud mental, que hicieron que incluso pues cuando colocaron a su hijo como rey de España antes de tiempo, concretamente a Carlos I, pues la rebelión de los partidarios de Juana produjo la que se conoce como la rebelión de los comuneros, que fue una de nuestras primeras guerras civiles y que tuvo como resultado, ante la derrota de los comuneros, el que reinara finalmente el que luego también sería emperador Carlos I y V de Alemania. Y ahora me van a perdonar ustedes que voy a buscar la chuleta para presentar a Miriam. Miriam, afortunadamente para todos nosotros la conocemos mucho. La conocemos porque con brillantez lleva bastante tiempo pues investigando y transmitiendo el contenido de sus investigaciones, generalmente sobre temas relacionados con la historia de Cieza, en el periódico local Crónicas de Sillasa. También ha intervenido en más de una ocasión en esta sala y en este espacio para hablarnos y exponernos de dichas investigaciones, y en esta ocasión lo hace de nuevo dentro de este ciclo, y además esperamos que siempre con sus investigaciones siempre constantes, de forma interna o externa, su tesis doctoral, pues que nos siga contando cosas interesantes. Es graduada en periodismo por la Universidad de Murcia y máster en liderazgo político y social por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es investigadora predoctoral de la Universidad de Murcia, donde indaga sobre los orígenes y desarrollo de la crónica de sucesos en el siglo XIX. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación y ha coordinado la comunicación de organismos y empresas, como la del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia. Entre sus publicaciones recientes tenemos, por ejemplo, la que acaba de hacer, denominada Los conflictos políticos en El Imparcial en el primer año del reinado de Amadeo de Saboya. El Imparcial es un periódico que hasta hace pocos años renovado. Yo lo conocí al comienzo de la transición, y menos de imparcial tenía de todo. No es el mismo, no es el mismo. No es el mismo. No es el mismo. No. Bueno, entonces es un nombre usurpado. Sí. Fue un nombre usurpado. Sí. La realidad es que recuerdo que no tenía nada de imparcial. Bueno, pues lo ha editado en Verdón Prieto, este artículo, en el tomo dedicado a los medios y la política, el poder de la comunicación y la historia, Tirán Leblanc. También, junto a De Haro de San Mateo, en el año pasado publicó Revisión propuesta de catálogo y prospectiva de estudio de la prensa murciana en ámbito Revista Internacional de Comunicación. Y en el año 2023 publicó Las noticias de sucesos, la narración de un crimen en la casa del alcalde de Cieza en El Imparcial y la época durante el reinado de Amadeo de Saboya. Revista Internacional de Historia de la Comunicación fue la publicación científica donde se incluyó dicho estudio, y también en ese mismo año publicó La gripe española en la prensa murciana de Información General 1918 y 1919, en Llanes Mesa y otros, en el tomo dedicado El periodismo, la COVID-19, la gripe española y la epidemia histórica. Recuerdo que nos regaló una estupenda conferencia sobre este tema con el ámbito de aquella gripe en nuestra localidad y entorno. Y se inauguró dentro de las publicaciones científicas, aunque no en otras publicaciones, en su trayectoria de publicaciones,
con el artículo del liderazgo de Rafael de Riego en el Trienio Liberal, símbolo y trascendencia, publicado en la Revista Internacional de Historia de la Comunicación en el año 2021, como hemos dicho. Y nada más, podríamos contar mucho más de ella, como que es una gran investigadora que todavía se pone nerviosa cuando se enfrenta al público, es normal, eso habla de su modestia y de su forma de ser, y que estamos encantados de oírte hablar de nuevo, Miriam. Estás, como te he dicho esta mañana por WhatsApp, entre amigos, así que vamos a disfrutar mucho de lo que nos cuentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, María. No puedo decir nada más. Muchas gracias. Gracias por cederme este espacio y por confiar en mis ideas locas y en mis proyectos extraños y de dejarme traer este suceso ocurrido en Cieza a final del siglo XIX. ¿Empiezo? Por favor. Vale. Bueno, pues en el verano de 1896 el establecimiento del impuesto de consumo de cereales movilizó a las mujeres de Cieza. Desordenaron la plaza pública pidiendo que suprimieran el impuesto. Un bando emitido tras la revuelta desmintió el tributo, alegándolo a un error de la administración. El silencio institucional de las actas capitulares fue trastocado por dos cronistas, Capdevila y Linares, uno desde sus memorias y bueno, las publicaciones que luego se han ido recogiendo, y otro desde la prensa, que era director del periódico La Voz de Cieza. Este trabajo investiga los sucesos ocurridos antes y después, y vamos a intentar abrazar cada uno de los temas que se relacionan porque es un poco complejo. Vamos a intentar descubrir, y esta es la hipótesis, si verdaderamente las mujeres que se manifestaron en la plaza pública, que pararon el pueblo ese 1 de julio, esa mañana seguro calurosísima de verano de 1 de julio de 1896, tuvieron algo que ver en que se eliminara ese impuesto. Bueno, esta es la hipótesis, lo que acabo de explicar. Entonces, para hacerlo más riguroso y para contaros cómo ha sido el proceso de esta investigación, he intentado abordar toda la documentación disponible. Aprovecho para agradecer a todos los archiveros, personales de los edificios públicos, a Joaquín también, que me han ofrecido su ayuda y que me han permitido extraer los documentos atesorados en nuestros archivos. Aún así, aprovecho la coyuntura, ya que tenemos también aquí a María, para poner en valor nuestros archivos. El archivo de Cieza necesita una catalogación y un estudio. Necesitamos poder acceder los investigadores para poner en valor nuestra historia, que al final pues, es patrimonio de todos. Teniendo en cuenta todo esto, las actas capitulares han sido una parte fundamental de la investigación, el censo de 1897, las estadísticas históricas de la población de la región de Murcia, el censo electoral de 1893 y la prensa. En este caso me han servido de apoyo el fondo de la hemeroteca digital del Archivo Municipal de Murcia, los archivos históricos de la región de Murcia, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica y la hemeroteca digital de la bibliografía de la Biblioteca Nacional de España. También investigaciones especializadas y locales, como la del propio Capdevila, el Salmerón Jiménez, Caballero González y Santos López. Bien, pues esto me ha pasado esta mañana y voy a contarlo porque es curioso, y es que al mirar esta imagen, cuando me estaba preparando la presentación, he visto que el señor que aparece en el medio, el más gallardo ahí, el más chulo, resulta que es mi tatarabuelo. Yo no me había dado cuenta de primera, pero luego mirando la cara digo, pero si este hombre, él era jornalero, uno de tantos de los que trabajaban en los parajes de Cieza. Todas las imágenes que voy a utilizar, Joaquín lo sabe, son de los libros que ha ido recopilando Joaquín entre ellos y que han coordinado sobre las imágenes de Cieza 100 años en imágenes, se llama. Bueno, pues casualmente cuando lo he visto bien digo, madre mía, bueno, pues esto para saber que la historia local al final nos toca muy de cerca, aunque parezca que esto es muy lejano, realmente no. Nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas son las que hicieron la historia de Cieza en aquel momento y nosotros hoy. Volviendo a los hechos. Lo que se sabe es que un grupo de mujeres, según los cronistas, se manifestaron en la plaza pública. Sin embargo, en las actas capitulares del 1 de julio, que estaban reunidos la administración, el ayuntamiento, no aparece ningún dato que hable del motín, ninguno. En las actas capitulares no aparece. Lo que no se nombra no existe, quizá. Bueno, volver a la investigación sobre la mujer y el análisis en un proceso revolucionario local plantea la revisión de comportamientos propios de nuestra cultura, los lenguajes y, por supuesto, los silencios, que también dicen muchas cosas.
Herrera, Marcof y Villa subrayaron la configuración del ámbito local como el espacio en el que tradicionalmente primero se generan los comportamientos y las identidades políticas. Por lo tanto, es allí donde jornaleros, campesinos, como mi tatarabuelo, recobraban especial importancia en la historia. Tatarabuelo, era el abuelo de mi abuelo. Lo he dicho bien, mi padre está por ahí, luego me dirá que sí. Bien, para poner un poco en contexto qué estaba sucediendo en aquella España, Joaquín ha nombrado la conferencia que tuve la suerte de dar en este mismo espacio hace unos meses sobre el cólera de 1885, y en ese momento, justo la imagen que utilizamos para el cartel era la de Alfonso XII. Él fallecía en ese año, pero no de cólera, al parecer de tuberculosis, según las últimas investigaciones, vamos a decir tuberculosis. Y su esposa era María Cristina de Austria. Cuando él fallece, ella estaba embarazada y dejó a una reina extranjera, escasamente popular y muy joven, con 26 años. Antes habían tenido 2 hijas, que tenían en ese momento 5 y 3 años, María de las Mercedes y María Teresa. Que no tuviera un hijo varón era un problema de Estado. En palabras de Cánovas, no solo nos encontrábamos con un rey difunto, sino que ni siquiera teníamos monarca niño. Y la infanta Eulalia, que era la hermana de Alfonso XII, decía: se veía una catástrofe, no solo por la prematura muerte de Alfonso, sino por la ausencia de un varón a quien proclamar. En el reinado de la reina regente, nombrada así y no reina gobernadora por no recordar a otra María Cristina, en este caso de Borbón, que la lió y que quien recuerda un poco la historia de España quizá le suena, eso es otra historia, no vamos a entrar en ello. Durante la regencia de María Cristina se fraguan los pactos del Pardo, que era el turnismo de liberales y conservadores en el poder. María Cristina dio a luz precisamente en mayo de 1886 a un varón, el próximo Alfonso XIII. Y 10 años después, ahora volvemos a la situación, durante la regencia de María Cristina suceden los hechos de Cieza. Bueno, para poder contextualizar un poco la situación española de aquellos años, una parte de la situación, he traído esta imagen que es de un periódico, ¿cómo lo explico? Gráfico, satírico, y que se llamaba La Araña, y pone: plagas de que pronto a España quiere ver libre la araña. Se ve pues la miseria representada en una mujer amamantando a una criatura desnutrida, la filosera, que era la plaga de la viña, y bueno, el bicho de las cosechas que se comía los trigos, la langosta, y aparece la figura de un señor ahí tragándose y pone: contribuyentes, contribuciones. Y voy a señalar esto porque es a lo que se refiere el motín de las mujeres. Y es que el siglo XIX español, complejo, enquistado y siempre fecundo en asuntos que traen cola, alumbró el alzamiento de las corruptelas bajo la apariencia democrática del orden. El juego político bailaba con los derroteros económicos resquebrajados de tan larga historia de fracasos. Se trataba de un modelo jerarquizado, instrumentalizado, de complejas relaciones verticales y horizontales. En un intento de paliar las desgastadas arcas públicas, la Ley de Reforma Tributaria de Mont-Santillán de 1845 dejó marcada a fuego una de las condenas más inevitables de los hombres decimonónicos: el impuesto sobre el consumo de especies. Los consumos afectaban directamente a las clases populares por la necesidad de consumir subsistencias. En palabras del investigador historiador Fontana, que retrataba y recogía un episodio de Sánchez Silva, que decía: no hay labrador pobre de esos que se alimentan con un gazpacho que no tenga que pagar por el aceite, la sal y los demás ingredientes. Volviendo a la situación de aquella Cieza, tomando el censo de 1897, Cieza ya era una localidad importante en la provincia de Murcia. Era cabeza de partido y contaba con una población de en torno a 12.000 personas. Era el octavo municipio de los 42 que en ese momento se contaban en la provincia. Nos referimos, por tanto, pues, a un núcleo muy importante. Alrededor de 6.000 mujeres formaban parte de la vida local a finales del siglo XIX y la población comenzaba a recuperarse de epidemias como la del cólera, la viruela, así como catastróficas consecuencias de inundaciones y sequías.
que dejaban a la mayor parte de la población rozando el límite de la mendicidad. Hablamos de un entorno especialmente fluctuante para las clases populares, pues sus sustentos tenían muchísimo que ver con los designios del clima y las condiciones higiénicas y sanitarias que pudieran frenar o mitigar la propagación de virus y bacterias. El suministro de agua también podía verse afectado por la diseminación de patógenos e incluso por la proliferación de plagas como el mosquito causante del paludismo, por lo que la capacidad adquisitiva ligada a la oportunidad de trabajo configuraba una diferenciación clara entre morir de hambre y subsistir. En esa Cieza de finales del siglo XIX, para poder entender un poco cómo se estructuraba la población, teniendo en cuenta los datos de los que disponemos, que era el censo electoral de 1893, estudié los oficios y saberes, es decir, lo que aparecía en el censo, el nombre, los apellidos, la edad, la profesión, si sabían leer o escribir, y el domicilio de los hombres mayores de 25 años. Eran en torno a unos 3.100, es decir, el 26% de la población, más o menos. Lo que refería al estudio, después de estar analizándolo, es que la amplia masa, el circulito rojo, se refiere a colonos, jornaleros, braceros y labradores. Y lo azul son las personas que disponían de los medios de producción, es decir, propietarios y comerciantes. En el gris, además de artesanos, fuerzas y cuerpos de seguridad y personas que trabajan para la administración, también he incluido, y lo pone así como profesión, limosneros y sirvientes. La importancia de la vieja oligarquía formada por aquellos hijotálogos, que alguna vez hemos hablado Joaquín y yo sobre ese término, había sido aplastante, y a comienzos de la última década también lo fueron algunas familias de campesinos que se habían visto enriquecidas por la venta de propiedades y por, en fin, muy pocas. El régimen político de la Restauración abrazaba a esa oligarquía de base agraria asentada sobre el caciquismo, como explicó el profesor Egea Bruno, en una sociedad fundamentada en los oficios pues, más ligados a los sinsabores de la tierra. Una de las motivaciones para armarse contra la administración eran precisamente las imposiciones fiscales. Y aunque en los consistorios y las actas capitulares aparecía muchísima documentación de lo que sucedía, hay otras informaciones que no trascendieron y ahí es importante el papel de la prensa y de los cronistas. Bueno, no he hablado de mujeres en todo lo que he dicho, porque las mujeres no aparecieron en los censos electorales hasta el censo de 1932, en tiempo de la Segunda República. Y es que, como apuntó Martínez Carrión y Fenollo Serrano, sobre la población del Valle del Segura, en el siglo XIX la importancia de la participación en la producción, comercialización y tareas agrícolas de las mujeres pues no se reflejaba de manera oficial en las estadísticas porque no aparecían. Y ahora me pregunté yo y os pregunto a vosotros, ¿las mujeres se amotinaban, luchaban, tomaban las calles o esto es algo que ocurrió casualmente en Cieza? Bueno, reflexión, os dejo unos segundos para que intentéis saber si sí, si no, si esto es un hecho aislado. Vale, me gusta. No era extraño. A finales del siglo XIX las mujeres tomaban la plaza pública. Por citar algunos ejemplos del investigador Lucía Ayala, los episodios de Tarazona de 1895, en el que las mujeres protagonizaron las protestas por consumos, también en Badajoz en 1898, por el precio de las subsistencias, y este gráfico, esta imagen, este dibujo, que pertenece a los sucesos de Madrid de 1892, que eran por la tasa de la venta ambulante. En él se ve a la Sarasate arengando a las verduleras en la Plaza de la Cebada. No solamente eso, yo personalmente en mi investigación que ha nombrado Joaquín, en mi tesis, en la tesis que estoy realizando, que estudio unos años antes, de 1871 a 1873, durante el reinado de Amadeo de Saboya, he podido estudiar en tan solo 2 años, cerca de 10 motines encabezados y protagonizados por mujeres. Por citar algunos, y no de pelo mano, vaya a ser que luego me dé por hacer otra conferencia, el de Albacete, que nos pilla muy cerca, un grupo de mujeres en 1872
pararon el mercado porque habían introducido un cambio en el sistema de pesos de los productos que no les salía a cuenta y pararon el mercado durante varios días. Y también, bueno, es curioso, o sea, es reconocible y se conoce como un grupo especialmente movilizado, las cigarreras en Sevilla, que durante 1871 encabezaron una protesta porque le iba a cambiar también la forma de pago. Y es que los progresos industriales y el lento devenir de las conquistas de los trabajadores también tenían como protagonista a la mujer, que iría rompiendo los lazos económicos y simbólicos siguiendo la investigación de Duby y Perrot, reformulándose y también retrocediendo en algunos episodios históricos, pero reanimando finalmente la figura de la movilización femenina y feminista durante el siglo XX. La creación, la subsistencia y la organización familiar eran parte de los escenarios de la mujer ciezana del siglo XIX. Las mujeres ya formaban parte del aparato productor del siglo. En la práctica laboral, además, seguía siendo un continuo desempeño en sus vidas, siguiendo la investigación de Tilly y Scott, así como las mujeres de aquel año se formulaban las veces de amas de cría, lavanderas, niñeras, cocineras, limpiadoras, esparteras, creadoras de gusano de seda, agricultoras, por citar algunas etiquetas laborales que bien podrían agenciarse a aquellas mujeres de 1896. Inscritas de facto en la sociedad y sensible a las subidas y bajadas de los precios y sus impuestos. Fueron impulsoras de este motín en Cieza. Las revueltas anticonsumos, particularmente como la que estamos explicando hoy, fue una constante durante el siglo XIX. La protesta social, queda manifiesta y recurrente de lo que concierne a la revuelta antifiscal del conflictivo siglo XIX, ante el fisco, explícita o silenciosa, y forman parte, para bien o para mal, de nuestra sociología fiscal. Vamos a entrar al meollo de la cuestión y necesito explicar antes de seguir que primero vamos a basarnos en todas las actas capitulares que han tenido repercusión y que tienen repercusión con respecto a este asunto. Luego, aunque lo anticipo ya, pero es importante que lo diga, vamos a meternos en el mundo de las subastas de espartos, porque lo dejo ahí como una nota, volveremos a ella. Y finalmente integraremos los relatos de los cronistas para poder descifrar esta compleja pregunta de si las mujeres realmente tuvieron algo que ver en la eliminación de aquel impuesto. Bueno, pues el origen del problema que se iba a solventar en el año económico de 1896 debía, según los cronistas, particularmente en la voz de Cieza aparece este término, de las decisiones negativas y opacas que iba tomando la administración ciezana a lo largo del mandato. El primer teniente de alcalde era Fernando Marín Bermúdez, aunque su figura formaba parte de un entramado organizado bajo estas son palabras del investigador Salmerón Jiménez, banderías política, conservadora y liberal, que de modo familiar, por los vínculos sanguíneos y de relación, se gestionarían el poder local hasta la Segunda República. Para comprender lo que sucedía con los impuestos de consumos, voy a poner en situación las actas capitulares de este año 1896, aunque el suceso aconteció el 1 de julio. Es importante volver al 13 de mayo, en la reunión del 13 de mayo del consistorio, donde el ayuntamiento acordó que la Comisión de Presupuestos formularía el proyecto del ordinario para el año 1896-1897 y que en atención a la falta de recursos para cubrir los gastos, y esto es importante, se fijaría como ingresos el recargo del 16% sobre las cuotas de contribución territorial e industrial, el 100% sobre el cupo de consumos y el 50% sobre las cédulas personales. En esa sesión pasa la siguiente, el 18 de mayo, que se reúne el consistorio, y se tenía por objeto la adopción de medios para hacer efectivo el encabezamiento de consumos y sus recargos. Se seguía la circular que había emitido la Administración de Hacienda de la provincia con fecha del 20 de marzo, donde se hacía mención al cupo consistente de 70.000 pesetas por consumo y cereales, 2.700 por la sal y 5.400 y pico por los alcoholes, conformando un total de 79.000 pesetas. La Administración ciezana emitió un recurso al encontrar
exagerado, cito textualmente, el aumento de más de 25.000 pesetas que se había presentado en relación con el cupo anterior, del año anterior. No llegó la respuesta de la Administración Superior y en la sesión extraordinaria, y cito textualmente lo que aparece en las actas, varios señores concejales y adjuntos hicieron uso de la palabra emitiendo por su orden cada cual la opinión que creyó más conveniente a los intereses del municipio. Ante la premura del vencimiento del mandato impositivo, acordaron por unanimidad aceptar provisionalmente el expresado cupo de 79.000 pesetas hasta tener la respuesta de la Administración. Spoiler, nunca llegó. Se tuvo que asumir ese cupo. El 20 de mayo, en sesión supletoria, tras el acuerdo del día 18, se iniciaban los trámites para el arrendamiento a venta libre de todas las especies, para el año 96, 97, 98 y 99. Con el fin de que la subasta se realizara en el tiempo oportuno, el Ayuntamiento acordó autorizar a la Comisión de Administración, que estaba formada por Ricardo Oliver Vives, Pascual Aroca Gómez y Juan María Jaén Yarza, para que estos señores redactasen el pliego de condiciones con sujeción a las disposiciones legales para continuar con los procedimientos hasta llegar a la subasta, presidida por el alcalde, con asistencia de la Comisión de Administración y acompañados del notario público. La primera subasta, celebrada el 3 de junio, no tuvo ningún éxito, por lo que decidieron celebrar una nueva licitación, pero solo para el año económico 96-97, en la que se admitían proposiciones que cubrieran las 2/3 partes del tipo y pujas a las llanas, es decir, en vivo y siempre al alza. La segunda subasta se celebró el día 16 y tampoco tuvo ningún éxito. Entonces el alcalde tomó la palabra, y esto es curioso porque aparece en las actas reflejado así, y queda redactado, cito textualmente, que a él le había dicho un vecino que por habérsele hecho tarde no habría podido hacer postura a la subasta y por lo tanto decidieron que se celebraría otra subasta lo antes posible en las mismas condiciones y que se publicaría los edictos de costumbres. El 1 de julio, momento en el que se reunieron en una sesión supletoria de la ordinaria que no se pudo hacer el 29 de junio, el Ayuntamiento acordó aprobar la distribución de fondos con arreglo a los artículos y capítulos del presupuesto municipal en ejercicio. Pero, sin embargo, no se hizo mención a los consumos ni a la revuelta que estaba sucediendo ese mismo día. Hago una pausa para beber agua porque tengo la laringitis regulín, pero luego todo va a tener sentido. Ahora voy a los espartos, al punto que he dejado antes. Y es que en Cieza la relación con el esparto es antigua y se diluye pues, como la planta en nuestros montes. En la primera mitad del siglo XIX el Ayuntamiento valoró las posibilidades del esparto y comenzó a exigir una cuota a los foráneos que venían a arrancarlos sin permiso ni piedad para nuestros montes. Como recoge de nuevo Salmerón, se procedió a subastar el esparto recogido en los montes comunales, con lo que su utilización dejó de ser libre. El investigador constató cómo las reducciones en los espartos que se podían permitir a la población que de manera libre hasta ese momento podían subir a los montes y arrancarlos, supuso un mazazo en las economías locales. Entonces surgió el furtivismo, la figura del espartero que de noche se adentraba en los montes para intentar llevarse el esparto con peligro para su identidad porque estaba prohibido. Las familias de campesinos fueron estudiadas por Martínez Carrión y constató que se articulaban en hogares nucleares. En el caso de Cieza, como estudió Sancho Alguacil, se comprobó que la tasa de nupcialidad era muy alta y que la edad media para conformar el matrimonio rondaba los 26 años en los hombres y los 23 en mujeres. Esta edad se reducía hasta los 24 si el matrimonio estaba conformado por labradores. En el núcleo familiar comprometido con la obtención de recursos para subsistir, las disposiciones de consumo y las posibilidades de adquirir espartos y otros bienes de los montes públicos pues suponían un importante montante de las posibilidades financieras. Volviendo al 1896, el 25 de mayo, el Ayuntamiento se erigía como el competente para acordar el modo y disfrute de los aprovechamientos forestales y disponía que se elevara un recurso para arrendar los montes por el año forestal, 95-96, aunque fuera con atraso el año anterior. Y proponía que se entregaran a la Corporación Municipal 2.300 quintales métricos de esparto
y decía: de buena calidad, arrancado y limpiado, procedente de los lotes que el ayuntamiento considere. La cantidad que se adjudicara se dividiría con un 10% para la repoblación y el cultivo de los montes y el 90% restante para el ayuntamiento. Los espartos se adjudicaron el 4 de julio y el mejor postor fue Juan Fernández García. Lo digo ahora porque voy a volver a repetir este nombre a lo largo de lo que queda de ponencia, porque es fundamental para entender lo que se fraguó el día de la revuelta de las mujeres. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora de información? En mayo se habla que se reconoce en las actas capitulares la falta de recursos para cubrir gastos, se fijan ingresos, entre ellos los consumos, y se establecen las licitaciones para las subastas de esparto y de consumos. Vale, ahora, ¿qué estaba sucediendo el 1 de julio? Vamos al primer cronista, Capdevila, que lo retrató casi coetáneo. El 1 de julio, como dejó relatado Capdevila, se pregonaba el impuesto por consumo por los cereales. Y cito textualmente: las mujeres se amotinaron, teniendo que reducirlas la Guardia Civil y disolver los grupos que escandalosamente llegaron a la plaza pública, pidiendo que se quitara ese impuesto. Momentos después, según la crónica, se publicaba otro bando en el que se decía que por equivocación se había pregonado el impuesto. Vuelvo a citar textualmente: las amotinadas creyeron que por su escándalo se había conseguido quitar el gravamen a los cereales, lo que no fue, sino que equivocadamente se incluyó entre las especies gravadas. Unas semanas antes, las provincias de Levante, el 17 de junio, bajo el epígrafe Cieza, relataba el fracaso que antes se ha anunciado en las actas capitulares con respecto al arriendo de los derechos de consumo, y anunciaba la de espartos que se esperaba el día 26. Y reconocía el redactor, cito textualmente de nuevo, que probablemente tendrá el mismo resultado, comprometiendo la contabilidad de este municipio. Otro cronista, esta vez desde Cieza, Lorenzo Linares, relataba el 21 de junio en La Voz de Cieza, al igual que en las provincias de Levante, cómo quedaba desierta la subasta de arriendo de los derechos de consumo. Y dice textualmente: como era de esperar, dado que el cupo era exagerado. Relataba que habría que acudir al reparto o a la administración del impuesto por parte del municipio. Y vuelvo a citar textualmente porque es importante, lo cual hay que conceder que resultaría, como en todas partes, desastrosísimo. Como bien indica Linares, la subasta que se esperaba para el día 26 se esperaba que tuviera el mismo resultado que el anterior, en cuyo caso bien podría asegurarse, cito de nuevo, que el mal para el municipio tomaba serias y alarmantes proporciones. Desde los dos diarios, en las provincias de Levante y La Voz de Cieza, se auguraban dificilísimas condiciones para la localidad si no se resolvía la adjudicación de espartos, teniendo el presupuesto comprometido y la subasta de consumos sin cerrar. Voy a recapitular lo de las actas para poner en situación para llegar a la culminación del suceso. El 13 de mayo se reconoce que no hay recursos. El 18 de mayo se llega la información del aumento del cupo con respecto al año anterior de más de 25.000 pesetas. El 25 de mayo se inicia el arrendamiento a venta libre de todas las especies. El 25 de mayo se propone arrendar montes. El 3 de junio, primera subasta sin éxito de consumos. El 10 de junio no hay ninguna referencia, aunque se reúne la administración, con respecto a consumos ni a espartos. El 17 de junio no se presentan licitadores a la subasta de consumos. El 24 de junio se desglosan los pagos, pero no se hace ninguna referencia ni a consumos ni a espartos. El 1 de julio, momento en el que sucede el motín, se aprueba la distribución de fondos y de nuevo no se hace referencia ni a consumos ni a espartos. Y el 8 de julio se publica la adjudicación de espartos a Juan Fernández García. Por lo tanto, según las provincias de Levante, y esto es fundamental, la edición de noche del 1 de julio de las provincias de Levante relata la tercera subasta para la contratación de los derechos de consumo, que estaba prevista para el 26, siendo adjudicada a Francisco Bernal Sánchez por 69.000 pesetas. También informaba de la verificación de las subastas de espartos de los montes públicos en el año forestal,
96-97, adjudicada a Pascual Ruiz Sánchez por 44.000 pesetas. Pero celebraron otra ante el señor ingeniero jefe de montes de la provincia y se elevó a 51.525 pesetas para Francisco Ruano Blázquez. Pero tampoco sería esta la definitiva, pues hemos dicho que la que finalmente fue adjudicada, ya se aparecen en estas capitulares, fue para Juan Fernández García, curiosamente por la misma cantidad que la que se narró el 1 de julio. ¿Qué tienen en particular todos estos señores? Pues que todos formaban parte del entramado político ciezano de la Restauración. Ahora vamos a Linares, que es el más interesante por su lenguaje. El 5 de julio, Linares es el director de La Voz de Cieza, ¿vale? El periódico que, en palabras del propio Capdevila, era el más brillante del momento. El 5 de julio volvía de nuevo a la carga Linares, relatando un conato de motín. El 5 de julio porque era un periódico semanal, no publicaba a diario y por lo tanto los sucesos del 1 de julio los publicó el 5. Cito textualmente: un conato de motín que no pasó de pequeño alboroto, promovido por algunas mujeres que se negaban a pagar el impuesto del consumo de cereales, que por primera vez, desde hace mucho tiempo, figuraba en el contrato de arriendo. El periodista coincide con el cronista Capdevila explicando que, a poco, el Voz Pública notificaba al vecindario un bando haciendo saber que no pagaba consumo el ramo de cereales, lo cual fue interpretado por las gentes, y así se nos dijo, como una decisión adoptada por el ayuntamiento ante la actitud de las alborotadoras de por la mañana. El periodista tildaba de deprimente para el municipio y que el asunto dejaba mal parada a una autoridad que modifica sus acuerdos por 4 gritos de 4 comadres. De ahí el nombre de la conferencia. Linares relata que Linares buscó otra explicación para darle sustancia al suceso, para que no fueran las mujeres las protagonistas. Vamos a intentar desmentirlo para ver si definitivamente tuvieron algo o no tuvieron que ver. Dice Linares: resulta que ese acuerdo no fue tomado aquel día ante la actitud de las mujeres, sino que existía ya como criterio del municipio, tomando en virtud del buen resultado obtenido en las subastas de espartos sobrantes de los montes públicos de esta villa en el año económico 96-97, que ha sido adjudicada en la provincia a Francisco Ruano Blázquez. No, porque la adjudicación definitiva es el 4 de julio y ya sabemos que este señor no es adjudicatario definitivamente de la subasta. Sigue Linares. En vista, el ayuntamiento entendió que pedía y debía seguir cubriendo el cupo de cereales y librar al pueblo de la excepción directa de este tributo, solo que figurando en el contrato de arriendo y no habiéndose comunicado el acuerdo oportunamente por la premura del tiempo mediado entre la subasta y el día 1 de julio, el arrendatario del impuesto comenzó a recaudar esa especie, cosa que dejó de hacer tan luego le fue comunicado el acuerdo, publicando el señor alcalde el bando en cuestión para conocimiento del público. ¿Qué pasa aquí? Que no, que sabemos que en la edición de noche de las provincias de Levante se dice que se adjudica a 2 personas diferentes según el momento y el mejor postor en 2 subastas, una en Cieza y otra en la provincia, ese mismo día. Por lo tanto, aquí tampoco podemos darle la razón a Linares. Acaba el artículo aseverando que es necio creer que porque unas cuantas mujeres clamen o vociferen, dejaría en caso necesario excepcionarse ese tributo. Recapitulamos. El 1 de julio de 1896, Capdevila y Lorenzo Linares cuentan cómo el pregón del pago de un impuesto por consumo de cereales provoca que las mujeres se amotinen. Los grupos de mujeres llegaron a la plaza pública pidiendo que se disolviera el impuesto. Y tuvo que intervenir la Guardia Civil para frenar la manifestación. Momentos después se pregonaba otro bando explicando que era fruto de una equivocación y que iban a solventarlo. Los 2 coetáneos de suceso se esfuerzan muchísimo por dejar claro que no existió relación entre el motín de mujeres y la supresión del impuesto. Capdevila usa el término amotinadas y añade que ellas creyeron que su escándalo había sido la razón del cambio. Linares va más allá, masculinizando a toda la institución local, que no debía ceder pues era deprimente para el municipio y, de ser así, dejaba mal parada a una autoridad que modificaba sus acuerdos por 4 gritos de 4 comadres. Subrayando de nuevo lo necio que sería el creer que porque unas cuantas mujeres clamen o vociferen, cambiaría una decisión asumida por los hombres del gobierno local.
La vibrante tensión que rodea la trama de presupuestos y la imposición de cupos escapaban del rumor de las actas capitulares, y así lo reflejaron estos dos cronistas. La adjudicación de consumos en el ultimísimo momento y el cambio de hasta 3 veces de postor en las subastas de Esparto tiñen de opacidad todo el proceso, que no siempre venía descrito en las actas capitulares. Esta investigación marcaba como objetivo comprobar si la revuelta de mujeres del 1 de julio afectó a la toma de decisiones sobre el impuesto de consumos. Ese día, el Voz Pública pregonó 2 órdenes diferentes, quedando en medio la revuelta de mujeres y la intervención de la Guardia Civil para frenar la protesta. En las actas capitulares del 1 de julio no se hace referencia al motín ni a la contratación de consumos, que sí relata la provincia de Levante. La subasta tuvo que repetirse en 3 ocasiones y en la segunda de ellas el alcalde menciona que un vecino le ha dicho que a él le interesa. El asunto de los montes públicos tampoco se cometió de manera limpia, pues primero fue adjudicada a Pascual Ruiz Sánchez por 44.000 pesetas, después a Francisco Ruano Blázquez por 51.575 y después por la misma cantidad a Juan Fernández García el 4 de julio, 4 días después del motín y asumidas las actas capitulares el 8 de julio. Por lo tanto, con la asunción primera de la falta de recursos para cubrir los gastos y la fijación en mayo como ingresos de las cuotas de la contribución territorial e industrial, el cupo de consumos y las cédulas personales, todo parece indicar que aquellas mujeres tuvieron algo que ver en la supresión del impuesto. Linares reconoció que el ayuntamiento cubría el cupo de cereales, librando al pueblo de la cesión directa del tributo, con el contrato de arriendo de los montes, pero ante la premura del tiempo entre la subasta del 1 de julio y el arrendatario, comenzó a recaudar la especie sin que él se lo hubiera avisado. El problema es que todo esto ocurre el mismo día y los cambios drásticos coinciden con la revuelta de las mujeres, por lo que aquellas comadres alborotadoras, como las llamaron los cronistas, influyeron en los mandatarios, señores propietarios y concejales de linaje, alterando aquel sistema quebrado de la llamada restauración. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Miriam? Espero que se haya entendido porque era muy difícil concentrar todos los asuntos que se mezclaban en esta investigación de intentar comprobar si efectivamente aquellas locas amotinadas tuvieron algo que ver en la decisión del impuesto. Sí, bueno, sí, ha sido intenso. Hay muchos temas interesantes para entreleer dentro de lo que ha expuesto Miriam, y una es que la obsesión del propio ayuntamiento y de los periódicos y cronistas de la época por minusvalorar la figura de las mujeres, de las protestas de las mujeres, que incluso Linares, que se destacó a principios del siglo XX por su postura de dirección de periódicos de carácter izquierdoso, haciendo alabanzas hacia el socialismo, comunismo y anarquismo al mismo tiempo, metiéndolo todo en un mismo cajón. Resulta que, sin embargo, el asunto de que las mujeres pudieran ser las que hicieran esos movimientos sociales no le parecía, obviamente, bien. Y luego, lo que nos resulta curioso, evidentemente, a todos ustedes, si les animo a hacer alguna pregunta al respecto, es el hecho de que los impuestos no los cobraba directamente el consistorio, el ayuntamiento. Se sacaban a subasta, el que se adjudicaba la subasta a veces con una opacidad como la que nos ha presentado Miriam, que en pocos días cambiaba el adjudicatario hasta en 2 ocasiones, era luego el que tenía que cobrar los impuestos a la ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que resulta curioso, ¿no? Porque eso dejaba en manos de particulares la arbitrariedad y el posible abuso incluso en el cobro de los impuestos de forma desigual según la cercanía o lejanía con respecto al cobrador de los impuestos. Y bueno, pues he hecho algunas líneas para ver si ustedes se animan a hacer alguna pregunta. Sí, no es un episodio aislado el que acaba de narrar, sino que esto se va a volver a repetir a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX. Me gusta que lo digas porque además te voy a contrapreguntar. Y es que Pascual fue una de las personas que investigó uno de otros sucesos de manifestaciones de mujeres
En este caso, en 1904, si no me falla la memoria, ahora no te puedes hacer despistar porque ahora tienes que contar. Joaquín también me habló de este suceso, Sí, de aquella revuelta también escribí un poco sobre aquel tan importante. Tenemos a dos personas que sí que investigaron esa revuelta de 1904 y además hubo más. Porque, si mal no recuerdo, Joaquín me comentó que la primera manifestación de mujeres después del franquismo fue en Cieza. La primera manifestación, no, la primera huelga. Huelga, mejor La aún. primera huelga después de terminar la guerra fue de las picadoras de esparto en Cieza. Resulta paradójico, ¿no?, que en unos tiempos tan terribles y tan duros como aquellos, pues hubieran mujeres que ante los bajos sueldos que cobraban por jornadas muy largas y muy duras como picadoras, pues se decidieran a dentro de un régimen que obviamente no era republicano, pues a ir a la huelga, ¿no? Y bueno, pues duró poco tiempo y apenas tenemos fuentes, pero ocurrió con toda la seguridad. Cieza hemos sido singulares para muchas cosas y también para eso. Y también fueron las mujeres. Volviendo al tema de 1904, que es tanto Pascual como yo hemos escrito, pues resulta una cosa muy, muy curiosa, aunque sea unos años más tarde de esto, ¿no? Donde estaban en la calle de la Tercia, me parece recordar, los lugares donde se hacían las medidas del aceite y otras cosas para cobrar los impuestos, allí se almacenaba también una gran cantidad de aceite y de otros elementos que se cobraban en especie, en muchos casos, estos impuestos, ¿no? Pues los amotinados o amotinadas no robaron el aceite para llevárselo a sus casas, sino que lo que hicieron fue destruir las cántaras con el aceite incautado de los impuestos, como muestra evidente de su honradez, que no era la intención de robar, sino de acabar con el abuso de las cantidades importantes en productos de alimentación que mermaban, obviamente, no solamente las necesidades físicas de niños y mayores, sino también pues las consecuentes enfermedades y malestar físico que en demasiadas ocasiones acababa con la muerte de esos niños malnutridos por culpa de esos impuestos abusivos, entre otras cosas, ¿no? Pero también fueron mujeres y rompieron los cántaros de aceite, pero no los robaron, que era una oportunidad que en aquella revuelta podían haber aprovechado, ¿eh? Tenían honor las mujeres. Luego aquella revuelta pues tuvo unos tintes dramáticos que no tuvo esta. La muerte de un joven bracero que también supuso una conmoción para la población en aquel momento, ¿no? De hecho, la situación era tan tensa que tuvo que venir el ejército. Exacto. A poner un poco de orden, porque con la Guardia Civil y la Policía Municipal no era suficiente para garantizar el orden. Cieza en 1904 tuvo que ser tomada por el ejército, después de esa rebelión que hubo por los impuestos, y que ya a las mujeres se unieron muchos hombres en aquellas protestas, vino gente que vivía en el campo, etcétera, y la única manera de volver a imponer la paz, entre comillas lo de la paz, fue la presencia del ejército con la toma de Cieza. En este caso, pues la cosa no llegó a más porque el ayuntamiento, perdón la expresión, reculó. Claro, se desdijo. Y quitó, y dijo, no, es que nos hemos equivocado, hemos metido aquí los cereales, así sin querer, que era un 100%, el 200% del impuesto iban a subir sobre los impuestos, ¿eh? Es duro, ¿eh? Es duro cuando obviamente la harina, que vulgarmente se llama en las fuentes antiguas muchas veces como pan, ni siquiera como cereales, era la base alimenticia de la inmensa mayoría de las personas, ¿no? ¿Alguna pregunta? pero que ha quedado claro. ¿O comentario? Miriam, has hablado varias veces del cupo. ¿Qué es el cupo? Lo que se le asigna piezas que tiene que pagar a la comunidad. Efectivamente, a la región de eso Murcia. es. O sea, fue la región de Murcia la que dijo, a partir de ahora Cieza tiene que subir y tiene que pagar más. En un año se sube de 50.000 a 70 y pico mil pesetas. Es decir, en un año se sube más de 25.000 pesetas. Y ese cupo venía orquestado por la provincia de Murcia, que a su vez
venía orquestado por toda la situación española. Era abusivo y era terrible. Y como he dicho, el entramado político tenía muchísimas relaciones horizontales, verticales, todos eran colegas, todos, en fin, ponían... dicen que se iban a manifestar, pero sin embargo se acató, porque al final los que iban a pagar el impuesto, efectivamente, pues eran las clases más desfavorecidas. A la industria se le ponía el 15% de impuestos, y al cereal tenían la intención de subir el 100%, ¿eh? ¿Alguna pregunta más o comentario más? Ha quedado claro. Se ha gustado un montón. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias por venir a pesar de la lluvia. Muchas gracias a Miriam también, porque en un tiempo récord ha dado una cantidad de datos y una cantidad de cosas que nos han aclarado mucho, aunque también nos han abierto muchas preguntas y que esperemos que en el futuro, con esta investigación tan intensa que solamente tú sabes hacer, pues nos puedas acompañar. Les emplazo a la próxima conferencia que nos dará nuestro también compañero de los voluntarios de SIASA, Valder Muñoz, sobre Mulan, verdad y mito en la mujer de la China, de la antigua China. Y también en la última conferencia que se dará el día 29, insisto, en vez del día 27, que nos dará Gemma Piñera. Muchas gracias por su asistencia.